Pero acá parece ser que los voceros dicen una cosa y los miembros de su partido no le hacen caso. Eso es lo que ha pasado el día de ayer, y eso demuestra la ausencia de partidos políticos y la fragmentación de un parlamento donde parece que más habrían aventureros, ¿no es cierto?, que gente comprometida con algunas ideas, algunas doctrinas y algunas concepciones sobre lo que debe ser el país, la educación, etcétera, las reformas políticas. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Carlos, hay una preocupación con respecto a la iniciativa del Ejecutivo de plantear que la presidenta pueda despachar remotamente en sus viajes al extranjero. Y Harold Forsyth, el ex embajador del Perú en la OEA, acaba de decir que esto es una flagrante violación de la Constitución, que lo que procedía no era una ley que modifique la ley orgánica del Ejecutivo, sino una reforma constitucional que tiene procedimientos que el Congreso podría haber activado y no lo ha hecho. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que lo mejor hubiese sido una reforma a la Constitución, en la cual quizás todos hubiesen estado de acuerdo, en virtud del cual se diga que en defecto de un problema como el que estamos, donde no hay vicepresidentes, un texto más o menos así que diga, ante la inexistencia de vicepresidentes, el presidente asume el despacho, ¿no? Eso es lo que ante la O sea, ante que tendría que claro, pero eso es lo correcto, porque la discusión que se ha planteado ahora es la siguiente. Es decir, es legal, es constitucional que una ley cambie algo que no está en la Constitución. No, es imposible. Es imposible porque la Constitución es muy clara. La presidenta no puede salir del territorio de la República si es que el Parlamento no la autoriza. Pero el problema es que si ella sale, ¿quién se encarga del despacho? No hay quien la reemplace. Entonces no es posible lo que se está buscando de que ella a través de un trabajo remoto pueda encargarse del despacho. Eso no es posible, pues, ¿no? O sea, si vamos Claro, porque además lo que preocupa sinceramente es esto, el precedente. Es decir, porque, o sea, si lo que estamos diciendo es que para hacer este tipo de modificación de las atribuciones de la presidencia, en este caso en relación a los viajes al exterior, estás usando una ley para cambiar la Constitución, la puedes usar en otros casos. Es decir, con una ley puedes cambiar la Constitución. Eso es un precedente que no se puede permitir. Y acá no debería haber, Carlos, ideologías, ¿no es cierto? Hay temas que en lo que lo ideológico no debería interferir de ninguna manera, sino es como que no puedes cambiar las reglas de juego a las que todos tenemos que someternos, ¿no? Sí, claro, esta es una cuestión de principio, ¿no? O sea, la presidenta en este momento no tiene quien la reemplace, entonces no puede salir del territorio del país. Ese es Ahora, ¿y cuál sería tu recomendación? Que el Ejecutivo observe esta ley y proponga que la vía que se use para modificar esta situación sea la de la reforma constitucional. O si no, una ley que interprete más o menos como lo que está sucediendo, ¿no? Que el primer ministro es el que se encarga de salir afuera, de representarla, etcétera, etcétera. Nada más. No entiendo por qué es que se quiere dar a la presidenta la posibilidad de salir del país. No lo entiendo porque antes me acuerdo que a Castillo no se le dejaba salir. Claro. Yo no defiendo a Castillo, pero digamos, como estamos hablando de principios... No, eso está clarísimo. Eso no tiene que decirlo. Eso está muy claro. Entonces creo que vale lo mismo acá, ¿no? Ya no puede salir. Creo que el presidente, para eso está el canciller en todo caso, el canciller o si no el primer ministro. Exitosa. Ahora, sobre otro tema, quiero aprovechar que estamos conectados, Carlos. El Congreso ha avanzado en el tema de
de la reforma con respecto a la bicameralidad y de manera implícita al tema de la reelección de congresistas. Yo te digo, Carlos, sinceramente, mi opinión personal, yo creo que la bicameralidad es un sistema mejor y que en principio la reelección de congresistas por sí misma no está mal. El problema es la carencia de partidos que tenemos en el Perú, pero además de eso hay un problema de legitimidad del Congreso. ¿Tú crees que un Congreso con los niveles de desaprobación del actual pueda tomar una resolución de estas características sin pasar por un referéndum cuando ya hubo un referéndum que votó en contra? Bueno, ese es el problema. Pues sí, este es un parlamento además que no ha sabido manejar la reforma. Y además que demuestra justamente lo que tú dices, la ausencia de partidos políticos dentro del Parlamento, porque cuando los partidos políticos existen, los partidos políticos cuidan mucho la palabra empeñada o la palabra, para los políticos que son políticos de verdad, la palabra es un capital importante. Entonces, si yo prometo que voy a votar por una reforma, entonces mi palabra vale como vocero y detrás mío está mi bancada que va a respetar lo que yo he llevado como vocero. Esa es justamente la labor de un vocero dentro de un parlamento. Pero acá parece ser que los voceros dicen una cosa y los miembros de su partido no le hacen caso. Eso es lo que ha pasado el día de ayer y eso demuestra la ausencia de partidos políticos y la fragmentación de un parlamento donde parece que más habrían aventureros, ¿no es cierto?, que gente comprometida con algunas ideas, algunas doctrinas y algunas concepciones sobre lo que debe ser el país, la educación, etcétera, las reformas políticas. Entonces tenemos lo que hemos visto ayer, ¿no es cierto?, una situación lamentable donde tú no puedes ir a una reforma constitucional si no estás completamente seguro que vas a obtener los 87 votos y que el vocero va a cumplir su palabra, que el vocero trae la promesa que debe cumplirse porque es el capital de un grupo político, ¿no es cierto?, de que lo que se va a hacer se va a cumplir, porque si no el Parlamento no funciona, la política no funciona. Tiene que respetarse la palabra empeñada y eso es lo que está faltando ahí está pasando cualquier cosa, ¿no?